vamos a comenzar a recorrer uno de los programas más utilizados en cualquier tarea doméstica o administrativa, de oficina, en todo el mundo, que es el Microsoft Excel. Un programa que forma parte del paquete Office y que es un programa de planilla de cálculos. No es solamente cálculo matemático, pero es su fuerte. Así como el Word es un editor de texto y su fortaleza es el texto, el Excel encuentra su fortaleza en lo que vendrá a ser las planillas de cálculo. Así que esta es un poco su presentación, su simbología, ¿sí? Que fue cambiando a medida que fueron presentándose distintas versiones, pero siempre conserva el color verde, la X. Bien, entonces vamos a ver dónde lo podemos ubicar en nuestra máquina cuando lo necesitemos. Entonces tengo el escritorio. Una de las opciones es venir al buscador y empezar a escribir la palabra Excel, y aquí ya me aparece. Entonces solamente es hacerle un clic y se va a disparar el programa. Y si yo lo utilizo mucho, la otra opción es anclarlo, ¿sí? Botón derecho, y lo puedo anclar a la barra de tareas. Yo ya lo tengo anclado en este sector. Bien, así que lo dejo ahí. Y si no, simplemente le hago un clic acá. Otros lo tienen acá en el escritorio, pero yo lo tengo en este sector. Con simplemente hacer un clic, ahí se disparó el programa. Bien, acá arriba tenemos siempre el nombre del programa Excel. Acá lo vuelvo a repetir. Y las tres versiones. Esto puede diferir de acuerdo a la versión que cada uno tenga instalado. En este sector tengo este menú con tres opciones. Inicio, donde me dice un libro en blanco o distintos tipos de opciones. Incluso tiene tutoriales que si uno quiere los puede recorrer y ver. Y después tengo nuevo para cuando es un documento nuevo. Y abrir para cuando quiero abrir un documento que yo ya hice y que necesito acceder para modificar o seguir trabajando en el mismo. Pero vamos a ir a nuevo. Así como en el Word eran documentos nuevos, en el Excel son libros nuevos. Bien, aquí tenemos un libro en blanco, y si no tenemos aquí abajo, vuelve a repetir, realizar un recorrido. Esto es cada uno para poder investigar un poquito, igual vamos a ir viendo todo. Y después tiene plantillas, bien, que son modelos preestablecidos, pero que uno tiene que tener un dominio de Excel porque se nos van a presentar cosas que uno no va a saber cómo resolver. Pero bueno, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, una factura, bien, me presenta un diseño. Después la parte matemática ya la tengo que saber, la parte de fórmulas la tengo que saber, pero son plantillas. Nosotros vamos a ir a lo que vendría a ser un libro en blanco, un libro nuevo. Vamos a ir a un libro nuevo, y esto es el Excel. Bien, su presentación no ha cambiado mucho de versión a versión, es prácticamente la misma. Tenemos, al igual que para presentar un poquito el programa, al igual que en el Word, aquí arriba tenemos el nombre del programa, Excel, y libro 1. Libro 1 es el nombre que le puso el programa hasta que nosotros le demos nuestro nombre. El proceso de guardar como es lo mismo en cualquier programa, imprimir. Bien, quiero volver, bueno. Las distintas pestañas, al igual que hemos visto en el Word, cada una con su cinta de herramientas dividida en bloques. Bloques que no son comunes, el de fuente, el de alineación. Fíjense que el de fuente no tiene la misma cantidad de herramientas de fuente que el Word, porque no es un programa que se especialice en el contenido de texto. Sí nos va a permitir fuente, tamaño, algunos efectos, color, pero después hay otras herramientas que no están. Aparece alineación, con lo que ya iremos viendo. Bueno, ya después formatos de distintas fuentes. Tenemos la pestaña de disposición de página, que es donde nosotros vamos a encontrar estos elementos, que ahora luego vamos a ver. ¿Sí? Y a continuación tenemos este espacio, todo este espacio largo, que se llama barra de fórmulas. La barra de fórmulas, a medida que vayamos avanzando, va a tomar un papel muy importante, muy fundamental, por varias razones. ¿Bien?
que ya iremos viendo. Después el Excel está compuesto por lo que son columnas, muy parecido a lo que sea a cuando vimos tablas en el Word, columnas identificadas con letras, estas son columnas las verticales, ¿bien? Y estas son filas, las horizontales. Del cruce de las filas y las columnas nos dan las celdas. Cada una de estas celdas, cada uno de estos cuadraditos se denominan celdas. Celdas que a diferencia del Word, aquí tienen una coordenada. Bien, la coordenada es B4. Incluso cuando ustedes hacen un clic en una celda se iluminan la columna y la fila. Y aquí me dice en qué celda estoy. Si yo hago un clic aquí, E7. Verifico E7. E7. Si me dicen anda acá 28, vengo acá y bajo. Ahí estoy en 27, en 28. K28. Y certifico que acá me dice K28. Una de las formas de moverme de celda en celda es con el mouse, como estoy haciendo yo en este preciso momento, o muy rápido es con las flechas de dirección del teclado. Entonces suelto el mouse y con las flechas me puedo mover para un lado y para el otro. Bien, luego a continuación, más allá de lo que vendría a ser la hoja, bien, tengo aquí abajo dice hoja 1. Hoja 1 es todo lo que yo estoy viendo acá. No confundir el nombre hoja 1 con la hoja de papel que posiblemente yo tenga que colocar en la impresora. No tiene nada que ver, por más que se llamen hoja las dos, no tiene nada que ver. Esto es hoja 1 donde yo podré poner contenido. Y luego acá tengo un signo más por si yo tengo que ir agregando hojas. Si yo hago un clic, agregué la hoja 2, hoja 3, ¿cuántas? Las que necesite, las que haga falta. Después ya empezaremos a hablar sobre este tema. Es una presentación de la pantalla. Tenemos el famoso zoom, como en todos los programas, se comporta igual que en el Word. Acá tenemos la barra de desplazamiento vertical, aquí la horizontal, ¿sí? Y esto es un poco lo que vendría a ser la presentación de la pantalla. Ahora bien, yo les decía que para moverme dentro de lo que vendría a ser la hoja, para moverme de cambiar de celda en celda, puedo, ¿sí?, hacerlo con el mouse o directamente con el teclado. Con solo estar en una celda, esa celda ya está seleccionada. Bien, ahora bien, lo voy a hacer con el teclado porque es más rápido. Yo tengo acá las columnas que van por letras, acá tengo hasta la Q. ¿Llegará hasta la Q? Bueno, si yo sigo avanzando, fíjense cómo va avanzando y se transforma en un doble A, doble letra. Si yo lo mantengo oprimido, avanza muy rápido, va a llegar un momento en que llega a una triple letra. Es decir, tengo muchas columnas para poder ingresar información. Por eso no confundir hoja del Excel con la hoja de papel. Y en cuanto a las filas, aquí estoy en la fila 1. Y yo acá estoy viendo hasta la 29. Pero si yo mantengo oprimida hacia abajo, va a avanzar y avanzar y avanzar. Ya voy por la 100. De acuerdo a la versión es la cantidad que tiene, pero creo que este está dentro o supera las 100.000 filas. Es decir, es muchísimo. Y eso en la hoja 1. Lo mismo para la hoja 2, para la hoja 3 y las sucesivas que yo agregue. Entonces, no hay que quedarse con lo que solamente veo en pantalla. Tengo muchas filas, aproximadamente 100.000 de acuerdo a la versión, y muchas columnas. Creo que llega hasta la triple Z. Entonces es mucha información. Bien. En cuanto a la selección de las celdas, con hacer un clic la celda y su contenido está seleccionado. Si quiero seleccionar más de una celda, me voy a colocar en el centro de la celda. Ojo de, fíjense cómo cambia el cursor, así me coloco ahí, no es lo mismo. Bien, entonces me coloco en el medio de la celda, oprimo el botón izquierdo y sin soltar empiezo a seleccionar. Mientras yo no suelte, puedo seleccionar. ¿Para qué me servirá? Porque quiero borrar este contenido, quiero cambiarle la letra, quiero cambiarle el color o lo que haya
escrito yo ahí, o quiero borrar. Esa es una forma de seleccionar, ¿sí?, con el mouse. Otra forma es seleccionar toda una columna. Yo vengo a la letra B, oprimo la letra B y fíjense que se seleccionó. Pero atención, porque se selecciona desde la fila 1 hasta la 100.000, hasta la última. Yo estoy seleccionando toda la fila. Si quiero más de una fila, bueno, vengo en la letra B, oprimo. Yo empecé en la B, en la que uno necesite, y sin soltar empiezo a avanzar. Entonces estoy seleccionando varias filas en toda su totalidad de extensión. Varias columnas, perdón. Lo mismo sucede con la fila. Si yo me coloco en el 3, bien, seleccioné toda la fila. Siempre la primera celda queda en blanco, quiere decir que ahí empezó la selección. Está seleccionada también. En las columnas pasa algo similar. La primera celda está en blanco. Y si lo hago a mano también me indica dónde empecé la selección. Entonces, si hago un clic aquí, estoy seleccionando desde la columna A hasta la última, hasta la triple Z. Si yo sigo avanzando aquí, fíjense que voy por la B, la X, ya voy por doble letra y sigue seleccionada. Bien, eso es por si quiero seleccionar todo. Hay una forma de seleccionar toda la hoja, o sea, desde todas las columnas y todas las filas. Es este triangulito que está aquí. Si yo hago un clic, seleccioné toda la hoja. ¿Para qué me puede servir? Quiero borrar todo el contenido o quiero cambiarle el formato de la fuente o el tamaño o lo que sea. Lo hago seleccionando toda la hoja. Bien, con hacer un clic afuera la selección se va. Si yo tengo una selección, hago un clic afuera, la selección se va. Entonces, de esa forma, yo puedo seleccionar las distintas celdas. Una cuestión muy importante, yo les decía la celda para poder trasladarla. Vamos a escribir acá la palabra. Cuando yo ingreso texto, para confirmar el contenido de esta celda tengo que hacer un clic afuera. Después puedo volver. Fíjense que el cursor ya no está. Entonces, lo que yo les decía, si yo quiero seleccionar varias, en el medio. Si yo llego a seleccionar en el borde de abajo, fíjense cómo cambia el cursor. ¿Ven? Estoy logrando, apreté el botón izquierdo y no lo solté, de trasladar el contenido de la celda. Es decir, lo que estoy haciendo es, de una forma muy rápida y sencilla, cortar y pegar. Si lo hago con el botón derecho, cortar, vengo a la celda donde quiero, botón derecho, pegar. Y se fue. De la misma forma puedo copiar, vengo aquí, pegar. Me quedó en movimiento esta celda. Me coloco fuera y oprimiendo la tecla Super, se fue. Bien. Voy a seleccionar, por ejemplo, toda la hoja. Necesito cambiar el tamaño. O simplemente necesito borrar. Entonces se fue todo. Cuando abrimos un documento, un libro de Excel, las columnas todas tienen el mismo ancho, están todas parejas y las filas todas el mismo alto. Haciendo un paralelismo con el Word, las celdas se manejaban desde las líneas, aquí no. Aquí lo vamos a manejar de la siguiente forma. En cuanto a las columnas, ¿bien?, las voy a poder modificar cuando yo me coloque entre la C y la D, justo en la división. Ahí. ¿Ven cómo cambia de forma el cursor? Ahí. Entonces oprimo el botón izquierdo y sin soltar empiezo a achicar o a agrandar de acuerdo a mi necesidad. Entonces ya dejan de ser, pero solamente desde acá arriba. Desde otro lado no les va a responder el programa. Entonces, para modificar su tamaño es desde aquí. Si yo necesitara varias columnas del mismo ancho, uno de los métodos es selecciono todas las columnas que necesito del mismo ancho y suelto el botón izquierdo y sobre cualquiera de ellas
botón derecho y tengo la opción ancho de columna. Aquí yo le voy a aplicar un valor numérico y todas me van a quedar con esa medida. En este preciso momento está en blanco porque hay varios anchos. ¿Bien? Entonces le voy a poner 8 y le voy a dar aceptar. Y todas me quedaron del mismo ancho. El ancho estándar es, por si uno quiere saberlo, 10,71. Si yo quiero, ¿sí?, columnas bien angostas, ¿le puedo dar 2 de ancho? Sí, cómo no. Vengo, le digo 2 y me quedaron. Y no tengo que andar achicando una por una a mano y sabiendo que no me van a quedar igual si lo hago a mano. Entonces, ¿sí?, lo puedo hacer de esa forma. Lo mismo ocurre con las filas. Si yo me coloco entre la 8 y la 9, fíjense el puntero del mouse, ¿ven? Cómo cambio de forma. Oprimo el botón izquierdo, fíjense que ahí ya me está dando un poco de datos. Alto 15, entonces empiezo. Y ahí me quedó una fila alta. De la misma forma, chicos. Si quiero varias filas del mismo alto, bueno, botón derecho, alto de fila. Cuando es columna es ancho de columna. Cuando es fila es alto de fila. Vengo aquí, como acá tengo distinto ancho, alto, por eso no me lo dice, y le voy a poner 22. Y ahí me quedaron todas iguales. El alto estándar es 15. Bien. De esa forma puedo ir modificando la estructura de mi hoja, de acuerdo a lo que yo necesite que voy a tener que desarrollar. Hasta aquí lo que es el formato de las columnas, las filas y las celdas.